Chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el horario que estén viendo este video. Espero que estén bien. Y este ya sería el último video para culminar con la clase de historia. Entonces vamos a empezar a mirar qué es el arte precolombino, a qué nos suena. Entonces debemos de comenzar diciendo de que el arte precolombino es conocido sobre todo por los trabajos en oro de las antiguas culturas indígenas que fueron consideradas como las mejores del continente americano. ¿Listo? Todas las del continente americano, las mejores. Antes de la época de la conquista, antes de que llegaran los españoles aquí y dijeran que, mejor dicho, que ellos nos habían traído de todo, nosotros ya teníamos aquí nuestra propia cultura, teníamos algunas culturas que utilizaban el oro para generar técnicas muy parecidas a lo que se viene desarrollando o a lo que se desarrolló con algunos estilos muy particulares. El oro fue utilizado en la elaboración de la pieza de la joyería, de los anillos. Recuerden que nosotros teníamos narigueras, teníamos brazaletes, coronas, algunos utensilios en la casa, eran utilizados para hacer las ceremonias o ritos, ¿listo? Para agradecer a los dioses. Y la mejor muestra del trabajo en oro precolombino es la famosa balsa muisca. Ahorita más tardecito les muestro unas imágenes. Esta famosa balsa muisca, si de pronto han ido o si no han ido, vayan al Museo del Oro que se encuentra ya expuesta. Recuerden que los domingos son gratis. Y esta balsa tiene muchos detalles, muchos detalles. Esta balsa, recuerden que la encontramos en Guatavita, que básicamente tiene como algunos elementos feroces, algunos tiene como elementos de guerreros, y lo que hace es que se va a destacar por toda la cultura tolimense. Entonces todo esto nos permite generar como elementos interesantes. ¿Listo? Dentro de la cultura precolombina o el arte precolombino, debemos decir que se encontraron diferentes culturas, no solamente estaban la de nosotras, ¿listo? Es decir, antes de que Colón, de nuevo recordemos, llegara a América, muchos de estos pueblos tenían mucha vida, tenían como ya elementos constituidos. Recordemos que aquí estamos hablando de los mayas, de los incas, de los aztecas, de toda esta gente que es mejor dicho, son súper tesos en la parte de la tecnología, en la parte de la construcción, en la parte de la ornamentación. Ellos son, mejor dicho, los más tesos de los tesos. Entonces, ellos lo que estaban era dispuestos a crear cosas. Recordemos que crear es como un concepto abstracto que puede confundirse de una manera que no puede ser precisa de manera coherente. Cuando nosotros hablamos del arte precolombino, nos estamos refiriendo a todas las manifestaciones elaboradas en los tiempos previos a la llegada de Cristóbal Colón. Todo lo que estuvo antes de Cristóbal Colón se llamó precolombino. Estas pueden implicar obras como lo vienen siendo las esculturas, las pinturas, la cerámica, la orfebrería, los metales, la vestimenta, todos estos elementos. Entonces, todas las características que vamos a empezar a mirar, vamos a ver cómo sobresalían. Entonces, retomemos. Como arte precolombino, se designa a todas las expresiones artísticas y culturales, la parte arquitectura, la parte rupestre, cerámica, textil, orfebre, y el término precolombino se entiende desde el punto de vista hispanoamericano. Dentro de este marco geográfico estamos condicionando a los diferentes elementos o antes de que las colonias llegaran aquí a nuestro continente. Entre los territorios de las culturas precolombinas existen en particular las que se destacan por mayor cantidad, como lo viene siendo Mesoamérica y los Andes. La parte de Mesoamérica comprende el actual territorio de México y Centroamérica. Las civilizaciones tienen su punto de vista o su punto de partida
con la civilización de los olmecas y con la fundación de una de las primeras ciudades americanas, que es Teotihuacán. No sé si la han visto, si no, busquen ahí, googleen, busquen en Google, así, Teotihuacán. Estas culturas serían algunas como la maya, la mixteca, la tolteca y la azteca. Son básicamente las culturas que estuvieron dentro de este territorio. Absolutamente nadie pone en duda la grandeza de cada uno de los pueblos precolombinos que se dieron. Dentro de los orígenes, los indígenas demostraron como una profunda sensibilidad por las expresiones artísticas, por todos los pueblos olmecas, por todos los pueblos teotihuacanos, los zapotecas, los mixtecos. Todos ellos sobresalieron por su elaborado arte, por cada uno de los detalles. Desde el periodo preclásico, del 5000 a.C. al 200 después de Cristo, abarca todo lo que se desarrolló la parte olmeca. Se conformaron los patrones principales de la civilización mexicana, como su habilidad arquitectónica para trabajar en la piedra y las técnicas manuales de los tejidos, cerámica, los tallados de piedra, de madera, todos los elementos jeroglíficos y la división del tiempo y de las estaciones del año. Recuerden que ellos se guiaban mucho por el solsticio. Entonces tenían algunos elementos donde mostraban cuando entraba el sol y cuando se generaba este cambio de siembra o este cambio para empezar a recoger. Aquí también tenemos un periodo que es el periodo clásico, ¿listo? Esta etapa de la cultura olmeca logró su mayor grado de desarrollo en los siglos séptimos y octavos de nuestra era. Y sucede la transición de las culturas rurales a los centros urbanos, que ahora se generan o se hablan como si fueran como si fuese una hegemonía de la política y la economía de la cultura tolteca. Esto lo que ayuda es como a concluir todo este misterioso elemento que sucedió y cómo colapsó la cultura de ellos. Recordemos que nosotros no sabemos qué ocurrió, simplemente quedamos así como que ¡guau! ¿Qué pasó aquí? El comercio que tenían estas culturas era sumamente organizado. Ellos generaban como elementos de estratificación de una sociedad teocrática, lo que le permitió a los gobernantes la creación de grandes imperios, sobre todo los aztecas y los incas. Los mejores ejemplos de este periodo los encontramos en lugares como Teotihuacán, como Cholula, como el Tajín en Veracruz, como el Monte Albán en Oaxaca, como Palenque y Bonampak, como Chichén Itzá, que son las pirámides que siempre se ven, ¿listo? Luego tuvimos lo que vendría siendo como el periodo clásico. Perdónenme, yo no sé por qué estoy diciendo periódico, o sea, estoy como medio perdida. ¿Listo? Luego tenemos lo que viene siendo el periodo clásico del 900 después de Cristo al 1521 después de Cristo. Aquí tenemos el periodo de decadencia. Este periodo de decadencia es como el postclásico. Es un imperio de decadencia, de debilitamiento, donde los conocimientos y principios que se impulsaron a lo largo de mucho tiempo, inicia con toda la ausencia de los conductores olmecas, quienes en las postrimerías del periodo clásico destruyeron, cubrieron de tierra y abandonaron todos sus centros de conocimiento en toda la parte de Mesoamérica sin dejar rastro alguno. Durante este periodo, los toltecas fueron el grupo denominante de un estado cuya influencia se extendía hasta el actual estado de Zacatecas y al sureste de la península de Yucatán. Durante mucho tiempo, después de la caída de Teotihuacán, hacia el año 700, hubo una Mesoamérica por varios siglos de tinieblas y de confusión. Esto generó como que la civilización y las ciudades sin fortificaciones y gobernadas por élites religiosas se desmoronaran y dieran lugar a ciudades guerreras y a religiones un poco más belicosas. Una de las ciudades que surgió más o menos hacia el 950 fue Tula
de los toltecas. Además, sucedieron muchos cambios importantes en centros ceremoniales como en Cholula, como en Chichén Itzá, como en Tenochtitlán, y algunos otros desaparecieron completamente. Sin embargo, el periodo posclásico estuvo denominado estuvo quien mandó ahí la parada fue el Imperio Azteca, y por el surgimiento de la civilización maya, de las cercanías que tenían con Chichén Itzá y Uxmal, las muestras de este tiempo se encontraron como en sitios de Tula Hidalgo, como en Yagulmitla, en Osaka, como en Chichén Itzá, como Tulum. Chichén Itzá y Tulum son las que más tenemos como referencias. También tuvimos una cultura que se llamaron los olmecas. Los olmecas eran básicamente como la represión artística de ellos que tenemos presente, son unas cabezas gigantes o las cabezas colosales. Estas cabezas son más o menos de 3 metros de altura. Tienen como un aspecto negroide, es decir, vamos a tener algunos elementos de la raza negra, como lo vienen siendo los labios carnudos, como lo viene siendo una nariz ancha, ¿listo? Como estos detalles lindos y hermosos que tiene la cultura negra, que hace que sea muy interesante. Estos altares habían creo que 4, y constaban de una cavidad en su parte frontal que representaban como una puerta al inframundo, donde sale como un personaje mitológico que tiene y sostiene una cuerda que rodea el altar de modo de cenefa. La Venta, Villahermosa y Tabasco son asentamientos de la civilización en México, y estas son zonas de istmo que desarrollan cerámica en barra locona y que genera como grandes elementos artísticos. Bueno, tenemos también una cultura que fue la de Teotihuacán. Esta cultura practicó adoraciones a los dioses. Su naturaleza es el fin de representar lo sublime, lo hermoso, es todo esto que inspira belleza y que hace o genera algunos templos sin murallas. Entonces ellos tenían como unos elementos que se llamaban la calle de los muertos. Tenemos otra cultura que es la cultura de los mayas. Ahí tenemos la pirámide del sol, la calle de los muertos en Teotihuacán. Ellos, los mayas, desarrollaron una civilización muy avanzada con grandes centros ceremoniales y generaron como algunos o esculpieron algunas delicadas estelas con finos detalles elaborados. Los mayas destacaron en todas las artes. Los mayas, a mí me parece que eran los tesos de los tesos. Esos manes eran, mejor dicho, wow. Y ellos hacen que consten la cerámica policromada y plomada en la decoración de las fachadas. También tenemos lo que viene siendo la pintura. Ellos destacan bastante por eso. Otra de las grandes civilizaciones súper importantes fueron los incas. La imagen que está viendo en este momento es la imagen de Machu Picchu, con vista a Huayna Picchu. Ellos se encuentran ubicados en Cusco, o Cosco, que traduce el ombligo del mundo en lenguaje quechua. El arte inca se utiliza o utilizó casi siempre elementos geométricos y simétricos con representaciones estilizadas de animales y humanos. Fíjense que casi siempre, sobre todo las llamas, representaban como estos elementos. El Estado inca dirigió producciones artísticas que principalmente fueron orientadas para el consumo de las élites. Ellos recibían aporte de muchos elementos de otras culturas que conquistaron. Una de las partes más importantes es la cerámica. La cerámica fue decorada con figuras geométricas en tonos sepias, rojos, blancos y marrones. Representó formas como muy variadas. Dentro de la parte textil también tenía como elementos apreciados
por medio de los incas, que utilizaban hilos a lo largo de la parte que ellos generaban. El cumbi sirvió para confeccionar la ropa inca y la abasca como un producto casero de enorme calidad. Se empleaban ofrendas religiosas de insumos que utilizaron elementos de algodón o de alpaca. Dentro de la metalurgia representaron trabajos de oro y plata que adornaban los templos incas. En forma de ofrenda se generaban estos elementos para entregárselo a los dioses. La élite cusqueña, Cusco, portaba narigueras y orejeras, entre otras joyas distintivas de su clase social. Los objetos utilitarios se hacían en bronce como una aleación de cobre y estaño, y el oro se destinó casi exclusivamente para la confección de ofrendas. Tenemos una parte muy importante que viene siendo la arquitectura. Ellos, como les mostraba aquí, su principal herramienta fueron las piedras. Ese fue como el material empleado. Ellos generaron como altos muros de edificios. Si de pronto tienen tiempo, miren lo que viene siendo Moray, las plazas de Moray. Miren también, ay, se me fue el nombre. No, si quieren mirar, buscar la imagen de cómo se ve Guayana Picchu, cómo se ve Machu Picchu desde la vista de Guayana Picchu, que son las dos imágenes centrales. Miren que aquí Guayana Picchu, que es la montaña que está al fondo, dicen que forma el rostro de un hombre. Entonces eso es algo que ellos también le tenían como bastante respeto. Todas las piedras que ellos trabajaron, no saben cómo hacían para que la una encajara con la otra, porque pues ellos no tenían muchas herramientas y son casi que perfectas. En los recintos de mayor jerarquía, la piedra se trabajaba de una forma completamente diferente y ellos casi siempre utilizaban como ciertos ángulos para que no se fueran a caer sus edificaciones. Los Ushnush eran edificios piramidales truncosos y las callancas eran edificios espaciosos con diversas funciones. Tenemos que también las características más principales dentro de ellos fueron las puertas y las norcasias. Ellos también tenían algo que se llamaban las neveras. En estas neveras ellos lo que hacían era sembrar maíz, papa, y cada siembra entre piso y piso, como lo pueden ver ahí en la imagen del fondo, que se ven como unos niveles, esos son pisos, había más o menos como 1 o 2 metros entre cada uno de ellos. ¿Y qué generaba esto? Que entre cada uno de esos pisos hubiese un grado de diferencia. Entonces por eso les digo que miren lo que viene siendo Ollantaytambo, Moray, Pisac, que en estas ciudades era básicamente donde ellos generaban toda la parte de su cosecha. Entonces, miren cómo ellos, sin tener toda esa tecnología, sabían que generando como este tipo de altura podían generar como un grado de diferencia y poder sembrar diferentes elementos. Entonces digamos que por allá en la punta del rostro que se ve donde está Guayana Picchu, ellos tenían como otras edificaciones aquí como las que se ven, y estas edificaciones servían como neveras. Como está arriba de la montaña, hace tanto frío, entonces durante la siembra, durante los solsticios, cuando ellos recogen, empiezan a guardar allá en Guayana Picchu para que los alimentos no se les dañen, para que duren más. Entonces, ellos eran muy pilos en este sentido. Bueno, entonces dentro de las características del arte precolombino tenemos toda la parte de la alfarería, cómo ellos empezaban a generar estos elementos de manera muy interesante, cómo empezaban a generar elementos antropomorfos y cómo ellos empezaron a hacer o a tratar de copiar esos como esas características que encontraban en el ambiente para poderlo mostrar de una manera muy interesante. Entonces ellos mostraban figuras de animales con elementos de personas. Entonces recordemos que a esto se les llama figuras antropomórficas.
¿Listo? Seguimos. Entonces, como les mencionaba, dentro de la mayoría de sus piezas que generaron eran las múcuras. Las múcuras eran estos jarrones de agua que ellos utilizaban para poder transportar este precioso líquido y así pues poder consumirlo. Hay mucha variedad de múcura, hay grandes, pequeñas, y recordemos que aquí ellos jugaban mucho con la forma, entonces pues ya dependía de ellos. Dentro de algunos elementos, esta técnica se utilizó dentro de la arquitectura, dentro de la pintura, dentro de la cerámica, casi en todos los elementos que ellos hacían se generaban elementos antropomorfos. Miren cómo se dieron desde los mayas hasta aquí, hasta las culturas del sur. Muy bueno, chicos, espero que les haya gustado. Busquen más información y el trabajo que vamos a realizar va a ser un elemento antropomorfo de alguna de las culturas precolombinas. Para ello van a utilizar, puede ser plastilina, puede ser arcilla, ¿listo? Pueden utilizar algún elemento como estos que le permita como funcionar y desarrollarlos. Espero que estén muy bien, que tengan un feliz día, feliz tarde, feliz noche, juiciositos.